mejoramiento, genética vegetal, y posteriormente el doctorado en ingeniería genética, que tiene que ver también con el mejoramiento genético, ya más especializado un poquito en la parte de leguminosas. He incursionado también en algunos cursos, después de mi formación como doctor, en el posgrado de recursos genéticos y productividad, colaborando en dos cursos, uno que es genética general avanzada, otro que es mutagénesis, cursos regulares, y un tercer curso de ese soy titular, que es fenómica. Por eso quizás la intención y un poquito el rumbo, el área de la expresión génica. ¿Qué es fisiología vegetal? Pues todos los que estamos aquí ya sabemos qué es fisiología vegetal y por qué es tan importante tanto el conocimiento como el desarrollo del mismo, y que tiene que ver con los mecanismos, procesos biológicos, con organismos vivos, estudiando la función precisamente de los organismos vivos. El objeto de la fisiología es explicar entonces cómo los sistemas, las células, incluso las moléculas interactúan para mantener una función normal. La característica distintiva de la fisiología es el concepto de homeostasis, que es el mantenimiento de un ambiente interno normal ante perturbaciones externas o internas, de modo que se mantengan las funciones de las células y los sistemas del organismo. La fisiología vegetal entonces la consideramos como una ciencia que estudia el funcionamiento de las plantas, qué es lo que sucede en ellas, que explica que éstas estén vivas, porque es lo que nos interesa como organismos vivos, esos procesos biológicos. El estudio de la fisiología vegetal nos permite entender y ampliar la comprensión de los fenómenos que ocurren dentro de estos organismos. Desarrollo y crecimiento son dos mecanismos interesantes, importantes, que estudiamos desde que tenemos quizás una semilla, un embrión, cómo se desarrolla, cómo crece, qué funciones va adquiriendo a través de esos procesos biológicos. Y así lo percibimos desde el momento de la concepción, cuando una planta comienza su vida como cigoto hasta su muerte, que podría ser miles de años más tarde que ocurriera esa muerte de esa planta. Los procesos organizados del desarrollo hacen crecer a la planta, incrementando su complejidad e iniciando cambios cualitativos, como por ejemplo la floración en una época del año y el desprendimiento de hojas en otra. ¿Qué factores externos están influyendo en esos mecanismos, en esos procesos biológicos? ¿Y por qué o cómo se regula? Es campo de acción de la fisiología vegetal, precisamente. Para entender los mecanismos biológicos, la fisiología vegetal, es necesario comprender conocimientos de ciencias físicas, químicas, desde el nivel celular y a su vez fundamentados en la matemática, como conocimientos. Es decir, integra conocimientos de otras áreas del conocimiento, de otras ciencias, que nos permite explicar esos mecanismos biológicos. Hay una relación con otras ciencias, como ya mencioné algunas, ciencias básicas como la física, la biología molecular, un poquito ya más avanzado el conocimiento y el desarrollo de la tecnología, que hoy conocemos que tenemos toda una área, una disciplina de biología molecular, aparte de la biología clásica básica, interesante e importante. Posteriormente también tenemos la división de la biología celular, un aspecto importante al estudio de la célula, cómo se desarrolla, cómo funciona, qué mecanismos interactúan dentro de ella, que tienen que ver con ese funcionamiento a nivel de organismos. La genética, importante área también de conocimiento, como lo vamos a ver un poquito adelante. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esas características, con la expresión, cómo se forman y cómo se transmiten, cómo se heredan de una generación a otra y cómo mantienen esa estabilidad a través del tiempo. La taxonomía, la filogenia, la ecología, como unidad de ciencia, la física,
en la base de la ciencia también, una disciplina más, y con conocimientos y con mecanismos también, modelos físicos que explican precisamente algún mecanismo fisiológico. Y desde luego el método científico involucrado en todo este proceso. Si no hacemos ciencia, pues el método científico no estaría por ahí apoyándonos. Si hacemos ciencia, estamos basando nuestra investigación, nuestra experimentación en ese método, en el método científico. Desde luego, aplicaciones directas ya en áreas más específicas como es la agricultura, organismos vivos que trabajamos en este ambiente agrícola, la floricultura, la fisiología post cosecha. Hoy en día tenemos necesidad de mantener, conservar alimentos en buenas condiciones a nivel de quizás mucho tiempo y que este mantenga esa calidad como alimento y que no merme en su producción quizás o en su producto final. Y esos son aspectos que estudian los que se centran en el estudio de la fisiología post cosecha, en este caso de alimentos. La producción de fármacos, en la producción forestal, en la agricultura e incluso en el impacto ambiental. Seguramente se dan cuenta que, bueno, pues ya lo sabemos, que todo esto puede tener relación la fisiología y desde luego la fisiología vegetal. Y por otro lado, la genética. Ya se había mencionado un poquito. La genética estudia los caracteres hereditarios, caracteres que se heredan. Y pues este viene en aquella época en que Mendel inició a hacer sus conteos con una especie de leguminosa, en la cual demostró precisamente la herencia de esos caracteres que hoy en día, para todos los biólogos y los genetistas y los micromejoradores, pues siguen siendo conocimientos básicos que explican precisamente esa transferencia de características de una generación a otra generación. Abarca el estudio de las células, de los individuos, de sus descendientes y las poblaciones en las que viven los organismos. Debemos entender el carácter o factor hereditario. Generalmente lo relacionamos con alguna característica de interés, ya sea para describir algún organismo o alguna población de algunos individuos dentro de alguna población. Y esa característica puede ser morfológica o incluso fisiológica, y que tiene que ver con la transmisión de una generación a otra. Gen pues es un fragmento de ADN que codifica para la síntesis de una proteína. Todos sabemos qué es el ADN, ¿verdad? Es una molécula que está en el centro, en el núcleo de la célula, el ácido desoxi. ¿Qué? ¿Sí? Que tiene que ver con la vida, con los organismos vivos. Está ahí presente. Genotipo, pues es el conjunto de genes de un individuo. Genoma total de un individuo, pues es ese conjunto de genes. Fenotipo, pues es la expresión externa del genotipo. Es lo que vemos, lo que podemos medir, lo que podemos comparar, ¿sí? Y es el resultado entonces de la interacción entre el genotipo y el ambiente. Hay algunos eventos importantes que se han generado, que hoy en día hacemos uso de estas herramientas y de ese conocimiento que tiene que ver desde luego con la genética molecular. La genética clásica, la genética básica, esa quizás a la que llamamos como genética mendeliana. Más adelante el mismo conocimiento nos lleva al estudio un poquito de caracteres más complejos, y hoy en día pues tenemos disciplinas dentro de la genética, que puede ser la genética cuantitativa, la genética que estudia los caracteres más complejos, y también en poblaciones cada vez más complejas, de manera global. En unos inicios que se creía que las proteínas eran los genes
y que estos eran capaces de replicarse a sí mismos. El conocimiento nos ha llevado a entender esos mecanismos a nivel bioquímico y a nivel molecular, y ahora pues podemos entender esas moléculas mayores que son los componentes de los cromosomas. Cromosomas son regiones genómicas que se generan, que se heredan también de una generación a otra dentro de una especie. Las especies estamos clasificados o diferenciados precisamente por nuestro número cromosómico. Generalmente cuando caracterizamos a una especie tratamos de conocer el número de cromosomas que tiene esta especie, si es que no sabemos, ¿no? ¿Y para qué? ¿Para qué es importante? Porque hay un proceso, un mecanismo que tiene que ver con la replicación, la recombinación genética, y debemos tener homología entre los genomas cuando estos se recombinan. Y ahí tiene que ver apareamiento de cromosomas homólogos para que exista la recombinación genética. Y que eso pues, es un mecanismo de todos los organismos vivos y que ocurre de manera fisiológica, biológica, natural. Se denomina entonces cromosoma a cada una de las estructuras altamente organizadas, formadas por ADN y proteínas, y esto pues, desde luego las contiene tiene la mayor parte de información genética del ser vivo. Es decir, si aquí estamos representando a la molécula del ADN como una cadena de doble hélice, y que si idealizáramos, bueno, ¿y dónde está el gen en esa cadena? También decimos que el gen es un punto, una unidad determinada que se encuentra ubicada en el cromosoma de alguna especie. Cromosomas pueden ser un pedacito, quizás de esta parte, pues aquí podemos tener 2 o 3 cromosomas juntos, necesitaríamos separarlos para poder estudiar y ver si toda esta cadena completa es un cromosoma. Pero imaginémonos que todo fuera un cromosoma. Quizás un puntito dentro de ese cromosoma es lo que sería el gen. Hoy en día, a nivel molecular y con tecnología moderna, podemos decir que el gen es una secuencia conocida de aminoácidos en un espacio determinado de algún cromosoma. Este proceso de recombinación, de transcripción que ocurre dentro de la célula, pues es lo que viene prácticamente a desarrollar y a dar mayor ímpetu y a generar lo que es precisamente la biología molecular. El estudio de la molécula, qué está funcionando, cómo se estructura esa maquinaria y cómo trabaja dentro de la célula para que se esté generando la replicación, la formación de un cigoto, que ese cigoto trae características tanto de un progenitor como de otro progenitor, y cómo mantiene esas características y las sigue transmitiendo a las siguientes generaciones. Tampoco aquí. Se congelaría
Bueno, continuamos. Y pues con este conocimiento y el desarrollo del mismo llevó entonces también a lo que es el descubrimiento de la estructura del ADN. Y qué bueno, ese descubrimiento lo hicieron Aveling y colaboradores, Colin y Martin también, al mismo tiempo. ¿Y qué identificaron? Pues que este material es el que constituye a esos genes, a esos cromosomas, y nos publican también, se publica lo que es la estructura del ADN, esa molécula, cómo está organizada, cómo está estructurada y qué características tienen para entender precisamente esos procesos biológicos que ocurren en la recombinación genética. Watson y Crick fueron dos investigadores junto con Franklin y Wilkins, quienes precisamente describieron pues, sí, las características de esa molécula y publicaron la nota científica en donde se analiza y se describe la estructura molecular del ácido nucleico. Esto ocurrió en 1953. Posteriormente también, por otro lado, el desciframiento de lo que es el código genético, dado que necesitamos tener una nomenclatura para entender y explicar esos mecanismos, y ese código genético pues, fue descrito por Marshall y Henry una década después del trabajo de la publicación de la estructura del ADN como molécula. Ese código pues tiene una estructura que hoy en día todos los biólogos también conocemos y los genetistas conocemos y que tratamos de interpretar, de aplicar precisamente cuando queremos estudiar la expresión o el funcionamiento de algún componente que tiene que ver con la herencia de alguna característica. Viene posteriormente lo que es el dogma central de la biología molecular, y es que una vez que conocemos esa estructura y sabemos la forma en que se está replicando, pues también vamos a darnos cuenta que hay una transcripción a partir de la molécula original y se genera el ácido ribonucleico, y que este se transforma de manera también, hay una transducción en ese proceso y el producto que se obtiene son las proteínas. Esos mecanismos pues, también son estudiados más con mayor influencia utilizando tecnología, en este caso marcadores moleculares que nos permiten también tratar de identificar algunas regiones a nivel bioquímico, isoenzimático quizás, y más adelante con otros marcadores moleculares. Hoy en día quizás los más utilizados son los SNPs, que tienen mayor auge y que tienen que ver precisamente en asociar alguna región genómica, etiquetar esa región genómica con alguna característica que nos permite hacer precisamente el estudio de esta a través de generaciones subsecuentes, ya sea en individuos solos o en un grupo de individuos, en poblaciones. Esta tecnología también ha avanzado tanto que nos llega a unos términos polémicos como son los transgénicos, que tenemos ya casi 10 años en cuanto a la discusión todavía también en vegetales, y también sabemos que en estos últimos días se acaba de publicar o de aprobar, o al menos mantienen la propuesta de la ley de semillas, que tiene que ver también con este proceso, con el proceso de conocimiento que se ha tenido sobre la biología y la aplicación en el mejoramiento genético. Llegan los transgénicos y después de esto también otras técnicas, ¿no? Que seguramente tenemos conocimiento de ellas, como es la clonación, la inserción, como son el cultivo in vitro de regiones específicas, que manipulamos organismos por alguna característica, aislamos, insertamos y generamos variantes o mantenemos variantes. Tecnología tan importante que también, por otro lado,
quien desarrolló lo que es la reacción en cadena de la polimerasa y generó equipo de biotecnología que nos permite hacer réplicas de esa molécula del ADN precisamente para predecir el comportamiento y poder determinar cómo está funcionando alguna región genómica en un individuo o en una población en específico. Ese conocimiento pues, fue parte de lo que más bien le otorgaron el Premio Nobel de Química a Carl Mullis por desarrollar precisamente esa tecnología y aplicarla ahora sí ya de manera muy amplia en nuestros laboratorios que tienen que ver con biotecnología. Posteriormente viene la secuenciación, un conocimiento quizás más específico y de mayor amplitud, dado el interés en cuanto al conocimiento de saber qué tenemos en nuestro genoma, qué hay en los genomas de los seres vivos. El desarrollo de ese proyecto genómico, precisamente el más importante quizás que vino a dar luz ya y mayor amplitud de su aplicación, pues fue el proyecto del genoma humano, ¿sí? Y que, bueno, previo a esto, primero la secuenciación de ADN también, partiendo de esa molécula que tenemos como una cadena, como una hebra, pues ¿qué hay ahí? ¿Qué tenemos? Bueno, se genera todo este código genético que nos permite determinar precisamente el orden en que se encuentra descrito, en este caso nuestro genoma, el genoma humano. ¿Qué identificamos? ¿Qué etiquetamos? ¿Qué establecemos alguna secuencia determinada? Y que quizás una vez que tenemos secuenciado algún organismo, algún genoma en su totalidad, pues nos permite hacer comparaciones con otros genomas o con genomas modelo. El interés de esto pues, fue determinar el orden de los nucleótidos de un fragmento dado y que hoy en día pues, es una rutina también en algunos laboratorios que tienen que ver con el análisis genómico. El avance que tuvo mayor impacto, que ha tenido mayor impacto que tiene que ver con esto, pues es lo que les mencionaba, ¿no? La publicación del genoma humano se concluye en el 2003, dos revistas científicas publicaron ese evento al mismo tiempo y que tiene auge también en la aplicación de ese conocimiento con la tecnología que se ha venido generando. ¿Para qué? Para automatizar los procesos y ser mucho más eficientes precisamente en la secuenciación de alguna región genómica o de genomas completos. Esta tecnología tiene que ver con empresas como estas en la generación de equipo que nos permite secuenciar, que nos permite hacer réplicas de manera predictiva de nuestra muestra y nos permite entonces también desarrollar precisamente proyectos genómicos de manera global. ¿Qué se ha hecho en estos últimos tiempos a través precisamente de esa tecnología, de esos equipos? Pues encontramos que cada vez se incrementa el número de especies, de organismos que son secuenciados, el número de regiones también genómicas que son secuenciadas, que tienen que ver, dado el interés, con alguna característica en diversos organismos, no nada más en un organismo, en diversos organismos. Esa secuenciación pues, va de manera exponencial. Número de proyectos secuenciados, esto para el 2018 se tenía ese registro, hoy en día seguramente es mayor. Otros genomas, modelos también que se han utilizado y que se han secuenciado, pues tenemos el caso de los plastidios y de mitocondrias, que han sido secuenciados, que existen como modelos de análisis, de estudio, y que nos permiten precisamente hacer esas comparaciones. Y hablamos de
de los plastidios y mitocondrias, porque son genomas pequeños, no son genomas grandes. Y eso permitió también, o ha permitido precisamente hacer comparaciones. Si nos damos cuenta, pues también está asociado a esta secuenciación de especies y de genomas de interés que se han tenido en estos últimos tiempos. Otro aspecto importante y que viene prácticamente a revolucionar y que vemos más en la aplicación ya de estos conocimientos y desarrollos científicos y tecnológicos, pues es lo que conocemos hoy en día como el ARN de interferencia. Ese mecanismo genético pues tiene, como lo vamos a ver, muchas aplicaciones que tienen que ver precisamente con los estudios de expresión génica. Tiene que ver con el dogma central de la biología, en donde se describe como una herramienta genética contenida en el núcleo celular en forma de ADN. Esta es copiada a ARN mensajero, se transporta al citoplasma y posteriormente se usa para producir proteínas, que es el producto que podemos evaluar en ese proceso. El estudio y caracterización de los diferentes mecanismos que controlan este proceso es uno de los objetivos fundamentales de la ciencia moderna. El Premio Nobel de Medicina en 2006 ha distinguido a los profesores Andrew Fry de la Universidad de Stanford y a Craig Semero de la Universidad de Massachusetts por el descubrimiento de un nuevo mecanismo que tiene que ver con que es la regulación de expresión génica y precisamente es la tecnología de ARN de interferencia. Esos conocimientos pues llevaron al diseño de experimentos en donde el interés pues era potencializar el color de las petunias, que fue la especie modelo, y el número de copias del gen responsable de la pigmentación se aumentó mediante técnicas de ingeniería genética, que ahí es donde tiene que ver la biología tradicional, en algún contexto, en algún momento. Sabemos que hicimos biotecnología, en donde transformamos organismos o duplicamos algunas capacidades de estos. Con esos conocimientos, mediante la ingeniería genética, se observó que se producía un resultado contrario. ¿Qué resultado contrario? Pues era observar flores de color blanco, completamente blanco. ¿Sí? Y bueno, pues este fenómeno fue descrito en otras plantas también transgénicas, en otros organismos modelo, y aunque se identificó en este efecto que era producido por la inhibición de la expresión del gen que se intentaba potencializar y que el ARN tenía un papel fundamental en ello, la explicación molecular del proceso fue precisamente ese descubrimiento que hicieron estos investigadores y que prácticamente de ahí sentó las bases para que esto se replicara en otro tipo de organismos y con otro tipo de características de interés, desde luego. Explicándolo de una manera más simple, la información genética de un individuo está descrita en esa molécula del ADN y se organiza en genes. En el núcleo celular, estos genes transcriben la información genética contenida en su ADN a ARN mensajero, y este ARN mensajero abandona el núcleo y se une al ribosoma de la célula, que traduce la secuencia del ARN mensajero a su correspondiente proteína y o enzima. Esta traducción y síntesis proteica se puede bloquear actuando sobre el ARN mensajero, tal y como hace el ARN de interferencia. Este descubrimiento ha posibilitado el desarrollo de herramientas genéticas con la capacidad de silenciar cualquier gen del genoma que se desee. Y no es nada más de silenciar el genoma, también puede ser de sobreexpresar ese gen o de mantenerlo, bueno, sí, silenciándolo o sobreexpresándolo, o incluso quitándolo, separándolo de esa región que no se exprese y programando en qué momento queremos que se exprese. Esta tecnología representa una oportunidad única para identificar genes implicados en cualquier proceso biológico o enfermedad.
muy utilizado hoy en día en enfermedades, en el caso de humanos. Además, debido a su sencillez, estos estudios pueden ser realizados en miles de genes a la vez, dándonos una perspectiva global del problema biológico que se estudia, aparte de su incuestionable relevancia como herramienta de investigación. Así, esos conocimientos, y les decía, en medicina tienen una interesante influencia y aporte que para un futuro, que de hecho estamos viendo este futuro, pueda usarse para silenciar, por ejemplo, genes alterados en enfermedades tumorales, genes virales en pacientes seropositivos o los genes causantes de elevados niveles de colesterol en sangre, que tiene que ver con la terapia génica hoy en día para el tratamiento de algunos de estos malestares o enfermedades en humanos. El ARN de interferencia es usado para regular entonces la expresión de genes. Como lo mencionaba antes, miles de genes en nuestro genoma codifican para pequeñas moléculas de ARN mensajero, y estas contienen piezas del código de otros genes, es decir, están correlacionados, asociados también. Claro, hoy en día podemos conocer la complejidad que se da en la asociación de una característica con otra característica, y que a nivel biológico pues están expresando de manera, puede ser conjunta, o en algunos casos puede ser que no se expresen en algunos individuos y sí en otros, y entonces habría que ver por qué está ocurriendo eso a nivel de regulación génica. El mecanismo entonces de esa tecnología pues abre muchas posibilidades para ser aplicado en situaciones reales. Se pueden diseñar moléculas de doble cadena de ARN para activar el silenciamiento de genes específicos, que bueno, esta tecnología incluso lo hemos escuchado en las noticias, en algún momento se dio a conocer y se hablaba también, se decía del tomate transgénico, quizás recuerdan algunos de ustedes, ¿no? Que podría durarnos mayor tiempo en el anaquel, y que ese tomate pues era transgénico. Realmente, si verificamos, pues no es un transgénico, es un tomate que se utilizó para su desarrollo y formación, una recombinación genética de genomas de la misma especie, ¿sí? Y que en ese genoma de la misma especie se identificaron regiones específicas, genes específicos que tienen que ver con la maduración. Y esos genes, a lo que se les hizo fue silenciarlos simplemente o reprogramar el momento en que estos se activaran. Pero ahí no son transgénicos. Y mucho de esto ocurrió así como que son transgénicos, no son transgénicos. Se utilizó tecnología derivada de la biotecnología, alguna técnica de recombinación, pero no estamos insertando regiones genómicas, genes de otras especies diferentes a la especie, en este caso, del tomate. Para que sea transgénico debe venir de una especie diferente. Y bueno, el auge viene y hoy en día hay mucha información que nos permite relacionar estudios, buscar información sobre esta tecnología que tiene que ver con el estudio de características que se expresan y cómo se expresan. Y a esto pues, le llamamos lo que es la regulación genética. Regulación génica es el proceso de activación y desactivación de los genes en las etapas tempranas del desarrollo. Las células comienzan a asumir sus funciones. La regulación génica se asegura de que los genes apropiados se expresen a sí mismo en los momentos apropiados. Por eso, como biólogos, ¿cuál es nuestro interés? ¿Cuál ha sido nuestro interés como biólogos? A lo mejor conocer el origen de la vida para poder manipularla, ¿no? A través de algún momento. ¿En qué organismos? Pues seguramente en muchos organismos, pero a veces como biólogos lo que hacemos es que nos interesa una especie en particular, tomamos un modelo, un análisis de interés, quizás personal, de equipo de trabajo o de institución, y tratamos de conocer qué pasa a nivel biológico en esa especie, desde a lo mejor su origen, conocemos la evolución, cómo ha evolucionado, con qué organismos, con
quién, cuándo, cómo, dónde. Y además en ese proceso conocemos algunas características que han llevado a través del tiempo a mantener a ese organismo. En algún momento se expresaron por algunas condiciones que favorecieron ya sea el desarrollo, el crecimiento o la estabilidad a través del tiempo. Tomamos esa característica porque nos interesa. Y ahí viene el genetista, ahí entra el fitomejorador. Cuando queremos entender como biólogos qué está pasando con esa característica, cómo se transmitió, qué ocurrió, de quién proviene esa característica. ¿Quién nos lo explica? Nos lo explica la genética y podemos entenderlo. Hacemos evaluaciones, planteamos experimentos, diseñamos algún proyecto de investigación y precisamente conocemos ese mecanismo biológico, genético, y hoy en día, ¿qué nos interesa como biólogos todavía? ¿A qué nos lleva ese conocimiento y esta tecnología? ¿Qué nos falta por conocer de estos organismos vivos? Mucho, ¿no? Y precisamente eso nos tiene todavía en el ambiente, quizás por un lado de investigación, por otro de conocimiento, qué está pasando, qué estamos desarrollando y qué de eso estamos aplicando. ¿Para qué? Seguramente para ser mucho más eficientes en algún proceso biológico que tenga interés, quizás social, que repercute en la sociedad. Los agrónomos buscamos mayor alimento, los fitomejoradores buscamos, además de mayor alimento, de mejor calidad y que esa calidad sea estable. Y los biólogos, ¿qué hacemos? También buscamos que la diversidad biológica se mantenga. ¿Y cómo la mantenemos? Pues también conociendo cómo se dispersan las especies, cómo cambian, cómo se mantienen, a qué ambiente se adaptan, qué mecanismos están regulando esos fenómenos dentro de un ambiente determinado. Al final queremos conocer un todo de manera también global. Si nos damos cuenta, todo esto va siendo más complejo y vamos haciendo uso entonces de otros grupos de investigación que nos permiten hoy en día poder llegar a establecer proyectos que nos permiten con mayor eficiencia determinar y ser eficientes en algún proceso biológico que repercuta en algún evento y que éste tenga efecto, desde luego, en la sociedad. Hablamos de expresión génica, hablamos de la genética, de la constitución que hay en nuestro genoma o en el genoma de los organismos vivos y que pues, se puede transmitir de una u otra a varias generaciones, siempre y cuando exista la recombinación genética. Estamos inmersos en un ambiente donde también como organismos, a través del tiempo, nos hemos adaptado y, por ejemplo, en el caso de las plantas, ¿qué requieren en ese ambiente para que puedan estar? Requieren un sustrato, sabemos que necesitan del agua, de la luz, del oxígeno, que para que se expresen algunas características, ¿qué ha hecho el hombre en sus inicios? ¿Qué hizo el hombre? ¿Qué hacemos cuando vamos al campo? Los biólogos. ¿Perdón? Colectar. ¿Por qué colectamos? ¿Por qué nos interesa colectar lo que vemos por ahí? Para conocer, ¿no? Para conocer seguramente nos llevamos esa colecta, pues de una planta, de un organismo determinado, lo llevamos al laboratorio. ¿Qué hacemos? Empezamos a indagar que si es una planta, que si es un bicho, que si ese bicho que viene, cómo vive, dónde vivía, dónde estaba, buscamos información y en algunos casos a veces somos exploradores porque algunas de esas especies no están registradas. ¿Y qué hacemos? Si seguimos siguiendo con el interés de conocer qué hay ahí, qué es, pues seguimos explorando, seguimos buscando alguna tecnología que nos permita identificar
a ese organismo. ¿A qué nivel? Que queramos llegar, hasta donde podamos, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, hemos tenido problemas, ¿no? Tiene que ver con la genética, desde luego. Problemas que ocurren de manera evolutiva para algunas especies, se van perdiendo, pero tenemos fósiles de algunas de ellas. Y a lo mejor en esa colecta traemos un fósil. Nos llama la atención ese fósil. ¿Qué es? ¿Qué puede ser? En los primeros momentos, cuando salimos a campo a la ONU, podemos identificar de qué especie es, ¿no? Pues llegamos al laboratorio, indagamos, hacemos nuestra investigación y podemos determinar a lo mejor de qué especie es. Y a lo mejor en ese fósil encontramos por ahí algunas estructuras que nos permiten aislar una célula. Ha ocurrido. Ya estos fósiles están estudiando, están haciendo análisis de expresión de algunas características de especies que han sido extinguidas del planeta, por ejemplo. Ese conocimiento, pues desde luego, se ha generado a través del tiempo, con ese interés, con esas preguntas que algunos investigadores se hicieron y que hoy en día podemos, de manera, desde luego, con conocimiento, utilizar y aplicar. Hablando entonces de las plantas, pues las plantas están constituidas genéticamente, tienen y conviven con algunos elementos para que expresen ese potencial, necesitan de esas condiciones para que las expresen. Y desde luego, esas expresiones tienen que ver con algunos elementos que en algunas veces puede ser el estrés. ¿Sí? Si sometemos las plantas a frío, ¿qué van a expresar? Si son tropicales y nos las traemos a una zona fría por más de 2 o 3 horas, ¿qué va a expresar esa planta? Agotamiento, marchitez. Y si empezamos a estudiar qué le pasaba a, no sé, a los conductos de savia, vamos a encontrar por ahí algunas rupturas, vamos a encontrar cambios debido al estrés a diferentes niveles, desde luego. Entonces, las plantas perciben y responden a su entorno ambiental con algunos elementos, ya si sabemos un poquito más allá también de la química, qué componentes, cómo funciona, por ejemplo, el agua dentro de la planta, qué acarrea, qué lleva para que la planta crezca, van a ser nutrientes seguramente, como elementos que están regulando el crecimiento y el desarrollo en esos organismos. Algunos efectos, algunos estudios evidentes, que son ejemplos de algunos estudios fisiológicos que tienen que ver con la expresión genética de algunos organismos, y es, por ejemplo, el efecto de la sacarosa en la movilización de lípidos y carbohidratos en algunas plantas que son de interés, que en la industria se están utilizando, la activación del ciclo del glicoxilato durante la germinación de semillas. ¿Qué pasa en ese proceso de germinación simplemente? No es solamente poner la semilla en las mejores condiciones, en el mejor sustrato, y ahí que desarrollo. Creo que ahora, con conocimiento que ha hecho el hombre desde sus ancestros, eso de traernos una planta de un ambiente determinado es llevarnos la planta para ver qué pasa en otro lugar. Y eso lo hacemos todos los humanos. Cuando vamos y vemos un organismo que nos llama la atención, pues me llevo y veo qué pasa en aquel lugar, ¿no? ¿Qué hicieron en esos tiempos ancestrales los agricultores? Los que empezaron con la agricultura. Pues eso hacían, traían su planta, su semilla, más bien la semilla era lo que se llevaba, porque se podía llevar de un lugar a otro lugar, y en ese lugar sembraban esa planta, esta planta crecía, y seguían produciendo lo que ellos consumían, y de esa forma fueron manteniendo y conociendo la expresión de algunas características importantes para ellos en ese momento, y que a través del tiempo
quieras que no, se hizo una selección para llegar a tener algún idiotipo, alguna especie determinada, que hoy en día pues es la base de la alimentación. En el caso de los latinoamericanos, por ejemplo, el maíz, ¿no? En otras culturas son otras especies que se han desarrollado junto con los humanos. El maíz, en el caso de nuestra cultura, de Latinoamérica, pues es una especie muy estudiada, pero también es una especie que necesita todavía mucha información. Hay que seguirla estudiando todavía, a otros niveles. A lo que se tiene, pues todavía es poco. Lo mismo pasa con una especie que les puse, bueno, en el caso del mejor, ¿no? Hay cambios fenotípicos durante el ciclo de vida de una planta. Los fisiólogos, ¿qué es lo que estudiamos? Como fisiólogos. Procesos, mecanismos que tienen que ver con el desarrollo y el crecimiento de cualquier organismo. Vemos cómo nace, cómo crece, cómo se reproduce y cómo llega a fenecer. Todo ese proceso es campo de acción de los fisiólogos. Y en el caso de los vegetales, pues no se diga. El potencial que tenemos son los cultivos básicos que se tienen, que son potenciales para la alimentación, que cumplen una función en la sociedad y que hemos estudiado precisamente desde las primeras etapas, desde que la semilla emite su radícula, empieza a crecer, desarrolla sus raíces, emite su ápice y sigue creciendo, desarrollándose hasta tener etapas reproductivas, maduración, senescencia. Aspectos de interés súper importantes que hemos aportado los fisiólogos al conocimiento y desarrollo de algunas de estas especies de interés, donde también los genetistas han observado y aplicado conocimiento para determinar, bueno, a alguien se le ocurrió estudiar el mecanismo que se da cuando la semilla está en su sustrato, tiene agua, la luz suficiente y emite su primer rayo. Eso los fisiólogos nos lo han descrito muy bien también. Y el genetista, el fitomejorador, ¿qué le interesa? ¿Qué cree que le interesa al fitomejorador? ¿O le ha interesado? La calidad, ¿no? ¿Qué tan eficiente es ese mecanismo en estas semillas para que ellas realicen esa actividad? Y con su nomenclatura también, los genetistas han desarrollado modelos que nos explican genéticamente pues esa variación, porque resulta que sí hay variación. Los fisiólogos nos encuentran variación en los mecanismos que existen y que se están regulando en esos momentos, y por otro lado los genetistas también encuentran variación. Y esa variación es el interés de estudio. ¿Qué está pasando? ¿Qué encontramos? Pues seguramente vamos a encontrar algunas respuestas que nos van a permitir encontrar variantes, y esas variantes nos van a permitir seleccionar individuos que sean, ahora sí que de nuestro agrado, ¿no? ¿Qué ha ocurrido con el maíz? Y que es un ejemplo de características de expresión que siguen estudiándose y que aún pueden ser polémicas en algún momento dado. El origen del maíz, se considera que el origen del maíz viene del tocino, de manera biológica, ¿sí? Su ancestro que conocemos, pues es esa especie del tocino. Hoy en día, el maíz que conocemos, pues es una mazorca de un buen tamaño, un elote de un buen tamaño, ¿no? Ese para nosotros es el maíz. Pero ¿sabemos de dónde viene? Pues viene de una especie que a lo mejor cuando salgamos al campo, observamos las plantas, ambas en la misma parcela, no podemos diferenciar una de otra a nivel de planta.
Vamos a poder diferenciar a nivel a lo mejor ya de estructura, es más, de floración todavía no, pero ya de estructura reproductiva, sí vamos a poder diferenciar a esa especie. Imaginen ustedes el ancestro común y lo que tenemos ahora. ¿Qué ha ocurrido a través del tiempo para que esa regulación de expresión tengamos lo que hoy en día conocemos como humanos? Seguramente muchos mecanismos, muchos procesos, muchas generaciones de selección para acumular alguna región en específico, región genómica, que nos mantiene la expresión de la característica que estamos deseando. Nuestros fitomejoradores han hecho una selección tal, basada desde luego en la selección que hicieron los agricultores en sus inicios, que aquella selección era mucho más lenta. Ellos seleccionaban a lo mejor por diferentes criterios de selección, y lo que se llevaba pues a lo que crecía un poquito y mantenía esas características. Pero ya con el conocimiento tanto de las ciencias biológicas y también de las matemáticas, de la física y otras que tienen que ver con los mecanismos biológicos y con la intención de ser más eficientes en esos mecanismos, pues el hombre ha logrado obtener una planta tal que hoy en día esos niveles de expresiones para esas características son altísimos. Pero si nos llevamos una raza de maíz del trópico, a lo mejor a la zona más fría, pues la expresión de sus características van a cambiar. ¿Y por qué van a cambiar? Porque el ambiente va a estar determinando precisamente esa variación. Y hoy en día, en el caso del maíz, podemos tener diferentes razas, tenemos más de 60 razas, que equivalen también a las diferentes regiones, cómo se fue llevando el maíz de alguna región en común. Y ello tiene que ver precisamente con esos procesos de regulación, con esos procesos fisiológicos, con esos factores externos, que es la luz, que es el sustrato, que es el agua, cómo han evolucionado a través del tiempo y que han permitido la expresión de algunas características para que el agricultor seleccione y tenga lo mejor en su siguiente ciclo agrícola para esa región. Por eso los nichos agrícolas, la regionalización de algunas áreas para entender precisamente esos mecanismos de especialización de algunos organismos. Y por otro lado tenemos también un ejemplo, una especie conocida por todos nosotros, una leguminosa, el frijol, pues que hay estudios de regulación que tienen que ver con la síntesis de antioxidantes. Hoy en día es común, y tiene que ver también con las ciencias modernas, ¿no? Las ciencias de la salud, que tratamos de tener alimentos cada vez más sanos, que no sean dañinos para el organismo y que estos pues, nos ayuden a perdurar precisamente en el espacio, como cuales seguramente por ahí hay toda una disciplina de investigadores e investigaciones basadas en el conocimiento de plantas o de organismos que aportan algunos antioxidantes a nuestro organismo y con eso nos permiten también mayor durabilidad en cuanto a la vida de nuestras células en general y de ahí pues, a nuestro organismo como individuo. ¿Dónde está presente la fisiología vegetal? Si se dan cuenta, en todos los mecanismos y procesos que regulan precisamente el desarrollo y el crecimiento, hasta la senescencia en algún organismo. Toda la etapa de nuestra vida tenemos presente a la fisiología. Y desde luego a la genética también está regulando mecanismos previamente determinados. Hoy en día nos podríamos imaginar cómo es posible que podamos hacer, por ejemplo, los transgénicos. Hace 50 años eso no se podía hacer, al menos no nos imaginábamos que era posible.
Hoy en día sabemos que puede ser una rutina si así lo quisiéramos ver para algunas especies. ¿Y por qué? Precisamente por el desarrollo del conocimiento, tanto de la fisiología como de la genética y la biología en sí. Mecanismos que hoy en día tratamos de estudiar de una manera global. ¿Sí? Y si sabemos la decodificación del genoma humano, ¿qué es lo que tenemos en él? Tenemos mucho conocimiento. Todavía se está escribiendo parte de lo que no se conoce, ¿no? Se le está encontrando identidad. La mayoría se conoce, pero hay una parte que todavía no sabemos a qué función tiene, qué estructura tiene, a qué características se está asociando y con qué nivel se está asociando. Con las que ya podemos hacerlo, pues ha sido con las que mayor interés se han tenido y que hoy en día pues también ya tenemos resultados de ello. Pero para ello, ¿qué necesitamos? Abordar la aplicación del conocimiento de manera global. Que la variación genética tiene que ver precisamente con esos cambios a los cuales nos vamos presentando, o las especies se van presentando, o el cambio, el mismo ambiente nos está cambiando. Hoy en día, ¿qué es lo que tenemos de moda? ¿Y qué es noticia? Históricamente todo lo que es cambio climático, ¿no? Y si leemos por ahí algo de ciencia, vamos a encontrar información derivada y asociada a efectos que tienen que ver con el cambio climático, los cambios ambientales. ¿Qué está ocurriendo? Desde destrucción, erosión de organismos por fuego en los bosques, ¿no? Los ecosistemas. Hay incendios forestales, incendios en los ecosistemas. ¿Qué está ocurriendo en los cambios tipos de vegetación de algunas regiones? Cada vez son más desérticas, algunos por el efecto de la sequía, otros por la misma erosión que ha habido, a lo mejor en el pastoreo, en la dominancia de algunas especies que han invadido a otras, y pues tenemos regiones cada vez más pobres de diversidad biológica. ¿Qué está ocurriendo con los mantos freáticos, con el agua, con los mares, con los océanos? Cada vez también hay mayor contaminación. Cambios que tienen que ver con los organismos que estamos viviendo en esos ambientes. Que a través del tiempo nos hemos ido adaptando a esas condiciones. Que hoy en día podemos decir, y después de haber estudiado el caso modelo biológico, por ejemplo, del maíz, de que hay genes que se manejan, que se utilizan, que se describen, nada más para características de adaptación. Incluso se etiquetan como esos genes de adaptación. Es decir, podemos estudiar algunas poblaciones y hoy en día podemos identificar los genes de adaptación de alguna población determinada, y esos genes ahora los podemos aislar y los podemos insertar en otra raza de esa misma especie y podemos acelerar ese nivel de adaptación para esa raza en aquella otra región. Precisamente ese conocimiento de la regulación génica es que nos ha permitido llegar a esos niveles. ¿Qué conocimientos? Pues como se dan cuenta, hay muchos conocimientos que podemos detallar y que están relacionados precisamente con los niveles de expresión génica o respuestas al estrés, que finalmente, como investigadores, como científicos, lo que observamos son cambios en la variación de la expresión de algunas características. Por eso cuando vamos también al médico y por eso nos ponen, o nos dicen, bueno, vamos a poner este tratamiento, pero debe mantener ciertas condiciones. Si no, el efecto seguramente no sería el esperado. ¿Eso qué quiere decir? Que ya están estudiadas nuestras condiciones que van a regular la expresión de alguna característica. Estudios, pues bueno, a través del tiempo se han hecho muchos. Una vez se conoció también esta tecnología de la regulación génica, que si ustedes buscan, que van a encontrar
mucha información disponible para conocer y por conocer. Y que hoy en día también tiene que ver con un mecanismo importante y que hace rato les comentaba que después de la transgénesis, a lo mejor lo que viene a ser el boom en lo que tiene que ver con organismos vivos, pues es precisamente lo que conocemos hoy en día como edición genómica. ¿A qué nos referimos con la edición genómica? ¿Qué hacemos cuando editamos algún artículo científico, algún libro, con nuestra tesis? Cuando estamos escribiendo nuestra tesis, ¿qué es lo que hacemos? Pues leemos nuestro contexto, buscamos más información, encontramos por allá otro texto similar al que tenemos. Pero aquello está fundamentando lo que yo estoy escribiendo aquí, lo que he dicho en este texto, ¿no? ¿Qué hago? Pues utilizo información de aquel autor, la inserto en mi trabajo, en mi tesis, y entonces estoy editando, estoy trayendo información de aquella fuente de información a mi fuente donde estoy escribiendo. Pues es similar, y por eso se le llama quizás edición génica, edición genómica, edición biológica, que tiene que ver, una vez que conocemos lo que hemos descrito, el genoma en su totalidad de una especie determinada. En este caso no nada más de una especie, sino de una especie de la modelo más otras especies, y que hemos identificado regiones genómicas que están asociadas a la expresión de nuestra característica. Es decir, a lo mejor encontramos en nuestro genoma humano, o han encontrado en nuestro genoma humano, regiones genómicas que están constituidas por genes específicos que están regulando a lo mejor la expresión. ¿Qué expresión nos gusta? Pues el color, a lo mejor la piel, ¿no? Eso ya está estudiado, ya está etiquetado, ya está conocido en dónde se encuentra dentro de nuestro genoma, de manera física, de manera estructural, de manera genética. Y entonces, ¿qué hacemos los científicos? También ya conocemos otras técnicas que la misma biología nos ha permitido conocer y que podemos modular. Pues cortamos aquella región. Esos genes ahora los quiero en el genoma que no los tiene en esa condición. Sabemos que podemos clonar, que podemos quitar, que podemos cortar. Cortamos esa región y la insertamos en la región del genoma de la otra especie o del individuo que estamos tratando con la nueva característica, la nueva región, y que sí exprese esa condición. Quizás es lo más eficiente biológicamente que el humano puede hacer hoy en día, y es el de poder modular algunas regiones genómicas, genes en específico, que se expresen en otros organismos. Y pues prácticamente eso es la edición: cortar, pegar y seguir manteniendo la expresión. En una nota de un periódico por ahí se decía que la edición genómica es cortar el ADN, lo abrimos, insertamos un gen, lo remendamos, y es una reparación invisible. Explicó esta científica en esa nota periodística, que es la presidenta de Sanjamos Terapéuticos, empresa de California, que está probando esta técnica para dos enfermedades metabólicas y la hemofilia. Se vuelve parte de su ADN y esta, ahí por supuesto, el resto de su vida. Es decir, el ADN que estamos trayendo, una especie diferente, un individuo diferente, le insertamos a otra especie, o un individuo que ahí se mantiene por el resto de su vida. Se expresa en ese otro organismo o individuo. Más reportes, una serie de CRISPR-Cas, una especie muy específica que tiene que ver con la edición genómica y que también hoy en día en el argot científico pues prácticamente lo tenemos
todo lo que tenga que ver con la expresión de algunas características o interés o regulación en organismos. ¿En qué organismos? En muchos organismos. En plantas, pues ya hay mucha información derivada de esta tecnología y que ya también se está utilizando, menos a nivel experimental. Todavía a nivel comercial aún falta, dado que el mismo conocimiento y aplicación está llevando a ser más específicos en lo que se está expresando en algunos organismos. Especies de interés, pues aquí tenemos algunas: el arroz, la arabidopsis, el tabaco, la soya, el tomate, el maíz, como principales vegetales de interés en el estudio y aplicación de la regulación génica. Temas quizás que ya estamos viviendo, que pueden ser para un futuro cercano, pues puede ser la sustitución de bancos de semilla por bancos de genes. ¿Sí? Seguramente ya en algunos de nuestros laboratorios tenemos genes, ya no las semillas, ya son regiones genómicas específicas, aisladas, que las mantenemos. ¿Para qué? Para que en cualquier momento podamos utilizar esas regiones, esos genes, e insertarlas pues, en algún otro genoma de interés, por alguna condición que tengamos. Bancos de promotores para controlar la cantidad, el tiempo y el espacio de la expresión de un gen. Es decir, si conocemos los mecanismos biológicos, fisiológicos y genéticos de regulación de algún mecanismo en algún organismo, pues seguramente vamos a poder diseñar, manipular ese mecanismo vía genética, conociendo precisamente el gen, si lo podemos silenciar, lo podemos expresar, es decir, mantener o sobreexpresar, o por qué no, llevarlo a individuos muy diferentes en el cual lo hemos encontrado como expresado. Y conocemos su nivel. Otro tema interesante, el cual puede venir en corto tiempo o que ya estamos viendo, pues son los impulsores genéricos, que tiene que ver precisamente con ese stock, ese conocimiento a nivel de estructura física, de gen, genoma, región genómica, y que nos podemos insertar o generar algunos eventos o mecanismos, organismos diferentes a los cuales de manera natural estos están ocurriendo. Y lo que ya tenemos hoy en día, ¿no? Prácticamente una disciplina derivada también de la biología que tiene que ver con estos conocimientos y el avance que se tiene, y que precisamente pues, es la biología sintética. Es decir, ya se están generando, en este caso, organismos simples en laboratorio por vía sintética, a través del conocimiento y desarrollo precisamente de la secuenciación, de la descripción de esas secuencias, de esos genomas, y que ha permitido entonces también manipular esas regiones de manera sintética y generar individuos bajo esa condición. ¿A qué nos puede llevar esto? Idealizar también. ¿Qué hicieron? Pues algunas propuestas hace tiempo de algunos líderes a nivel mundial. Manipular el organismo, manipular la vida de un organismo, si podemos hacerlo. ¿Qué podríamos hacer a nivel estratosférico, como potencias? Pues ese es el camino en el que estamos, ¿sí? Como biólogos, como genetistas, como científicos, que seguramente nos espera todo un campo, nos mantiene todo un campo abierto de aplicación del conocimiento, de ir conociendo, de ir desarrollando, de ir aplicando, y por qué no, en algún momento, yo creo que es la otra parte en la cual tiene que ver también la contextualización social, y por eso
la polémica que se puede generar en un ambiente social, pues que tiene que ver con la ética, ¿no? Hasta dónde debemos de ejercer y aplicar los conocimientos que vamos descifrando de esa biología de la vida en sí, ¿no? En los organismos, y hasta dónde somos capaces y debemos de tener esa ética para poder aplicar ese conocimiento. También algunas de las características que se están modulando genéticamente, que tienen repercusión también en algún ambiente determinado, ante una sociedad determinada, y que esas repercusiones pues también pueden mantener ese equilibrio a través del tiempo de esa sociedad o de esos organismos en ese ambiente determinado. Pues espero que haya cumplido con el objetivo, que tengan muchas dudas, porque esas dudas son las que nos llevan precisamente a ir delimitando planes, a ir estableciendo rutas de estudio y, por qué no, en algún momento, a generar alguna tecnología que nos permita ser eficientes en ese proceso. Pues gracias por la oportunidad y espero poder cumplir con el objetivo. ¿No sé si hay alguna pregunta? Yo quería preguntarte, bueno, en tu laboratorio, ¿cuáles son las líneas que imaginas para los proyectos? Y la segunda pregunta era de la ley esta que mencionaste de semillas, ¿qué sentido está? Muy bien. Sí, en el grupo de investigación en el cual me encuentro incluido, hacemos mejoramiento genético y las líneas de investigación que se tienen es desde la formación, por un lado, de mutantes vía el uso de irradiación para generar variantes en especies que estas pues lleguen a tener. Si ya tenemos un potencial homogéneo, el cual ya no encontramos variantes en ellos, ¿qué hacemos? Tratamos de recurrir a alguna fuente externa que nos genere variantes. Una de estas es los agentes mutagénicos, generar variantes para detectar precisamente cambios, que esos cambios sean heredados y que se asocien a alguna característica de interés. ¿Qué característica de interés puede ser? En el caso, como manejamos plantas, y tiene que ver con la producción del producto final, en este caso, si son plantas de gramíneas, pues lo que interesa es el grano, y que el grano sea de buena calidad y cantidad suficiente o superior a lo que se tiene en un ambiente normal. Generalmente encontramos y formamos nuevas variedades, en el caso de gramíneas, en el caso de leguminosas, pues también, con mejores resistencias genéticas a enfermedades, a patógenos, con mejores características en cuanto a la expresión de alguna característica asociada, desde luego, al rendimiento, que puede ser número de granos, longitud de vaina, contenido de fibra en la vaina, por ejemplo, en el caso de leguminosas, por algunas leguminosas, contenido de aceites. Entonces, estudiamos la variación genética y la utilidad de esa variación genética. Utilizamos tecnología, ahora derivada de la biotecnología, para potencializar algunas regiones o algunas características que sean de interés. Todavía no hacemos, en el laboratorio no hacemos transgénicos, no hacemos, más allá de obtener mutantes a partir, en este caso, de agentes mutagénicos externos que generalmente utilizamos a cobalto 60 como una fuente de irradiación. Exponemos a la semilla, a los tubérculos, a las plantas incluso completas, para ver qué pasa en una dosis determinada y a través del tiempo ver si esas plantas o semillas o estructuras mantienen esas condiciones. Si así es, se hace un estudio molecular para determinar esa variante y después ver a qué características están afectando. Pero en sí, ese estudio de la diversidad genética y su utilización de especies que sean potenciales
para la agricultura que tienen que ver con gramíneas, leguminosas, ornamentales, frutales, algo de forestales, principalmente. Sí. Y la parte de la ley de semillas, sí es algo polémico, quizás va a sonar en los diferentes foros que ya se están abriendo en la sociedad, más polémica, y precisamente es por eso, ¿no? O sea, que si son transgénicos, que si no son transgénicos, que cómo es que mantenemos o cómo se mantiene la diversidad genética de especies nativas, en el caso del maíz, porque es concreto el maíz. El maíz ha evolucionado a través del tiempo, asociado a nuestras culturas. Casi todas las culturas que ustedes, o que busquemos en literatura, están asociadas al maíz. Unas más, otras antes. Unas de una forma, otras de otra forma. Pero hablamos del maíz y muchos de nosotros, si somos de regiones de provincia, sabemos que en provincia algunos de los agricultores siembran su maíz año tras año, lo cultivan año tras año y no están esperando una variedad de una empresa comercial que les lleve la variedad y que diga: hay que sembrar esta variedad. No lo hacen. ¿Quién lo hace? Lo hace la industria. La industria sí lo está haciendo. Está monopolizando algunas áreas de producción. Por eso, el interés de que se generara una ley de protección de los maíces criollos. Criollos son los nativos. Criollos son los que se está perdiendo precisamente por esa monopolización de algunas variedades comerciales y de algunas empresas. Y la otra polémica que puede generar, que está generando, es esas variedades que nos están proveyendo las empresas, pues cómo fueron obtenidas. Y ahí está lo polémico, cuando hablamos de los transgénicos, entonces ya también se asocia el conocimiento de los transgénicos y de la posible riesgo que puede haber otra vez con la pérdida, incluso por el flujo génico, ¿no? Llegan, ponemos nuestra variedad toda homogénea, ¿qué va a producir? Va a producir polen. Ese polen, además, es una planta anógama al maíz. Vamos a tener nuestros cultivos criollos al lado. ¿Qué va a pasar? Pues vamos a recombinar genéticamente. ¿Qué puede pasar a través del tiempo? Si es que es transgénico. El transgénico viene, en el caso del maíz, es porque en el genoma del maíz insertaron una región genómica de otra especie, diferente al maíz, y que genera resistencia en el maíz a un patógeno, por ejemplo. Eso, con el tiempo, ¿qué puede ocurrir? Para quienes ya conocen un poquito sobre la genética, sobre la evolución, sobre la biología de organismos, pues ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que a través del tiempo, varias generaciones quizás, aparezca algo por allá. Puede ser un contacto, algo espontáneo, pero realmente no. Eso puede ser que a través del tiempo se vayan dando las condiciones para que vayamos acumulando esa región genómica en algún grupo de organismos, individuos, y al rato esos individuos sean o más resistentes o menos resistentes a lo que se tiene, y además agresivos en cuanto a la evolución natural de nuestros cultivos, en este caso los criollos, los tradicionales, que tienen que ver con los nativos, con el convivio a través del tiempo en un ambiente determinado, donde los genes son los mismos que han tenido y mantienen y están estables a través del tiempo, y por eso son tan diversos. Por eso existe mucha diversidad genética en los maíces nativos o en los maíces criollos, mientras que lo mejorado de la diversidad genética es muy estrecho. Lo que podemos tener es pérdida de esa diversidad genética. Y por el otro lado, el maíz es una especie muy estudiada, pero no alcanzamos a conocer todavía todo su potencial genético. Por eso, la riqueza que tiene como especie de mantenerse y de que se mantenga esa diversidad como está. Sí podemos manipular y hacer cosas dentro de esa región o unidad productiva y hacer más productivos los criollos que tienen los agricultores. Les podemos ayudar, pero no ayudarles a eliminar esa diversidad genética.
y la ley sí está planteada para eso, así sí que cumple el objeto. No, sí, también hay presión de las transnacionales, hay presión política, hay recursos que están apoyando para que se apruebe la ley, se aplique la ley y entonces las empresas van a invadir las zonas productoras de maíz, donde van a poder producir los maíces que ellos quieran para la industria. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Ahí está bien. ¿Por qué? Porque son áreas productoras de maíz, pero no lo utilizan para consumo humano directo, No sabemos los riesgos todavía. No hay estudios contundentes sobre los riesgos de consumir ese tipo de organismos. ¿Sí? Pues a lo mejor no podemos hacer nada en esta generación ni en la siguiente. No sabemos cuántas generaciones más adelante pudiera haber algún efecto. Eso no se sabe. Pero sí, puede ser, en esa franja maicera, por ejemplo, bueno, producen una variedad de todo transgénico, ok, está bien. ¿Qué tal cuando llega alguna plaga de enfermedad potencial? Barre con toda esa diversidad, que es poca la diversidad que se tiene, que es un monocultivo en ese caso. Y al rato van a estar comiendo de otras, desde luego, porque así se están formando otras variedades para mantener esa variación a través del tiempo y el nivel de productividad a través del tiempo. En México, pues somos tan diversos que eso no debería ser. Bueno, pues gracias.